Y el personaje del día en Casa de Nariño en línea es, como siempre, el doctor Carlos Álvarez, un reconocido infectólogo, epidemiólogo y coordinador nacional de los estudios del COVID-19 ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Lo hemos llamado Carlos Fernando para hablar de la variante Delta, precisamente del coronavirus. Hay ya un caso confirmado en nuestro país, lo ratificaba, lo informaba el presidente de la República este fin de semana. Y por supuesto la intención de hablar con el doctor Carlos es para hacer esta labor pedagógica de conciencia de cómo manejar este tema ante el arribo de esta cepa que ya es dominante en el mundo incluso. Así es, pues doctor Carlos, como siempre, muy buenas tardes, bienvenido a Casa de Nariño en línea y hablemos de esta variante Delta del coronavirus. Muy buenas tardes, Slobodan y Carlos, y a todos los seguidores de Casa de Nariño en línea. Bueno, aquí empecemos por el comienzo, decir que esta variante es otra más de las variantes que pueden ocurrir con estos virus de tipo ARN, como el causante de la COVID-19, que son virus que llamamos del SARS-CoV-2, pueden al replicarse mutar, hacer cambios en su código genético, y esto es lo que hablamos de variantes, cuando se acumulan varias de estas mutaciones. Especialmente esta variante Delta, algunas de esas mutaciones las hace en el sitio que se pega a la célula humana. Recordemos que los virus por sí solos no tienen que entrar a una célula humana, tienen que hacer como una llave y una cerradura para poderse replicar, porque los virus por sí solos no se pueden replicar. Y justamente esas mutaciones hacen que se pegue más fácilmente, ese virus se pegue a la célula humana, y por lo tanto eso se traduce en que tiene más capacidad de contagiar y más capacidad de replicarse. Para ponerlo en contexto, esto que acabo de decir, la cepa original o la variante con la que salió de Wuhan en marzo del 2020, decíamos que puede contagiar hipotéticamente a 2 o 3 personas, una persona que esté contagiada. La variante alfa puede hacerlo entre 3 a 5 personas, y la variante delta podría contagiar entre 5 a 8. Esto, en otras palabras, contagia más fácilmente a más personas. Carlos Fernando. Doctor Carlos, el arribo de la variante a Colombia, por supuesto, requiere de un manejo epidemiológico, por supuesto. ¿Cuál es el mensaje especialmente con la vacunación? Todas las vacunas son efectivas, por supuesto, para las diferentes cepas, pero ¿usted qué mensaje le entrega a los colombianos con el tema de la vacunación y por qué tiene que seguir avanzando el plan nacional? Claro, porque definitivamente la manera de contrarrestar esas mutaciones que hacen los virus y esa posibilidad de replicarse y producir contagios son las vacunas. Entre más personas estén vacunadas, menos probabilidad hay de que ese virus nos contagie, y adicionalmente que hay menos posibilidad de que se replique y aparezcan nuevas variantes. Yo creo que aquí el mensaje es doble, Carlos. El primero es que al vacunarnos, por un lado, evitamos que aparezcan nuevas variantes que podrían suceder, y lo más importante es que si alguna de estas variantes, incluyendo esta Delta, me llega a contagiar y estoy ya vacunado completamente, pues la posibilidad de desarrollar una enfermedad o complicarme pues es muchísimo menor que si no estoy vacunado. Doctor Carlos, importante también recoger un poco el mensaje de Carlos Fernando, la invitación a la gente para que se vacune, y reiterar y ratificar que todas las vacunas son efectivas, porque como usted sabe hay muchos mensajes en las fake news, en las redes sociales, donde incluso se habla otra vez del chip que le ponen a uno, y pues uno escucha en la calle la gente haciendo una fila comentando pues esas entre comillas barbaridades. Sí, yo creo que ese es un tema en el cual tenemos que luchar entre todos como ciudadanos y como sociedad, porque definitivamente ya no es un mito, es una realidad. Vacunarnos nos protege a nosotros y protege a los que están alrededor nuestro. Y llama la atención que aún hay personas de más de 60 años, incluso y obviamente un grupo también de 50 años, que ya deberían estar vacunados y completamente vacunados, porque los invitaban a participar en la vacunación desde hace ya varios meses y todavía no se han vacunado. Entonces yo creo que sí es un llamado importantísimo, porque estas personas justamente, o con la variante Delta ahora o con las otras variantes, si se llegan a contagiar, pues son las personas que tienen riesgo de complicarse, como ya se está viendo en otros países. Se muestra claramente que las personas vacunadas se contagian menos o no se contagian, y si se contagian no se complican, mientras que las personas que no se vacunan y además tienen más de 60 años, pues vemos cómo son personas que están llegando a los hospitales en otras partes del mundo. Entonces no esperemos que eso suceda, sino que ya lo sabemos, y realmente si por alguna razón no ha decidido vacunarse,
es el momento de hacerlo. Doctor Carlos, hay una pregunta que escuché hoy en la calle y la gente, pues ante esta información de la aparición de la variante Delta del coronavirus, la gente se pregunta entonces si llega esta variante, entonces toca vacunarse una tercera vez en el caso de las segundas dosis. No, no es necesario. En este momento lo que estamos viendo es que las vacunas que están incluidas en el Plan Nacional de Vacunación, las vacunas de ARN como la de Pfizer, las vacunas de adenovirus como la de AstraZeneca o la de Janssen, y ahora la vacuna de Moderna, las vacunas de virus inactivados, han mostrado que tienen una efectividad adecuada contra esta variante. Es decir, pierden un poco, le hay que decirlo, la efectividad comparado con la cepa original, pero es muy alta esa efectividad y por lo tanto en este momento no hay ninguna recomendación de que porque llegue la variante Delta ahora hay que recibir una tercera o una dosis adicional. Doctor Carlos, vamos a insistir en el tema pedagógico por lo siguiente. España está viviendo ya la quinta ola de contagios, especialmente entre los jóvenes, entre 18 a 30 años. Ahorita volvieron a presionarse las unidades de cuidado intensivo, el crecimiento exponencial de contagios, pues a raíz del tema del verano y pues porque la gente tampoco se está vacunando. La inmunidad de rebaño, incluso algunos estudios se han visto por ahí, habla de que se podría aumentar no el 70 sino al 80% con variantes como Delta. ¿Esto está confirmado? ¿Esto está en estudio? Sí, es probable que sea verdad, en que a medida que haya más capacidad de contagio se requiere más personas para poder lograr esa inmunidad poblacional. Es posible que estemos hablando de un 80% más que un 70% de lo que hablábamos inicialmente. Por esto, nuevamente es importante que entre más personas estén vacunadas, pues más rápidamente podemos llegar a esa normalidad que todos queremos, y es justamente también que por un lado personas que deben vacunarse se vacunen, y las personas que todavía no les llega su turno que extremen las medidas de autocuidado, porque también vemos eso, que pasamos al otro extremo, las personas dicen, oiga, yo tengo 20 años y entonces vamos a una fiesta con amigos y no nos protegemos, porque ya vemos que también en la Copa del Mundo nadie se coloca tapabocas, entonces hacemos lo mismo acá. Y la situación en nuestro país en este momento es diferente, y justamente cuando hacemos ese tipo de ejemplos terminamos copiando y haciendo menos autocuidado y por lo tanto mayor riesgo de contagiarlo. Entonces aquí el llamado, Carlos, es las medidas de prevención que siempre hemos por un lado y la vacunación por otro lado. Y cuando mismo las medidas de prevención de autocuidado no es otra cosa que lo mismo de siempre, pero que vale la pena repetirlo, pero que lo hagamos. El uso del tapabocas, distanciamiento físico, espacios bien ventilados, sumado al lavado de manos. Y cero aglomeraciones, ¿no, doctor Carlos? Sí. Pero por supuesto. Pues doctor Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios del COVID-19 ante la OMS, como siempre muy gentil por estar aquí en los micrófonos y aquí en el Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en Línea. Con mucho gusto. Muchas gracias al doctor Carlos Álvarez. Para ahí está, Carlos, el mensaje. Es un mensaje de autocuidado y de ponerse serios a respetar los protocolos de bioseguridad, a evitar las aglomeraciones para enfrentar esta nueva variante que ya está en Colombia. Hay un caso en Cali de una persona que estuvo en Estados Unidos y regresó, y pues afortunadamente las autoridades sanitarias, el Instituto Nacional de Salud detectó su caso. Su caso y el de su familia, toda Exacto. Su familia también resultó y dio positiva. Exactamente. Esto no tiene más que ese doble llamado: el autocuidado, el lavado de manos, no las aglomeraciones, el distanciamiento y por supuesto el tapabocas bien puesto. Estamos viendo otra vez personas que salen a la calle sin el tapabocas, o como dice Guita a veces en el comercial, aquí de babero o de gorro. No, hay que ponérselo bien, exactamente. Casa de Nariño en Línea.